Ahí estamos. Voy a compartir la guía y voy a ir pasando los ejercicios y ustedes me dicen si tienen algún inconveniente en alguno, quiere que los veamos. La idea de esto, como les venimos diciendo, es que sea clase de consulta. Acá no vamos a ver nada nuevo. Y la idea es que nos consulten sobre aquellos ejercicios que no les salieron. Así que si les parece empezamos. El primero es teórico, no sé si alguno tuvo problemas para resolver ese. No, yo solamente una consulta. El neutrón Sí. se dice que es sin carga, ¿no? El protón con carga positiva, sin carga se dice, no carga neutra, o porque no es, no sé si Es sería. lo mismo. Está bien. Sí, no tiene carga, sí. Claro, perfecto. Con esta tabla, ¿alguno tuvo problemas o dudas para completarla? ¿Quieren que veamos algo? Sí. Yo, a ver. Siempre yo quería hacer una consulta. Decime. Porque como que todo, en este caso serían todos los símbolos, o sea, el símbolo, el número atómico es el que aparece en la tabla, por ende va a ser el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿no? Que el número Z, en este caso. Sí, sí, porque tenemos todos los átomos neutros, sin carga, Claro. tal cual como están en la tabla. Y el número másico sería la suma de los protones y neutrones. Exactamente, sí. Porque el número de masa, no, a veces era el redondeo, lo que no sabía si el redondeo para arriba, para abajo, o sea, de cuando veíamos el número de masa en la tabla, porque yo lo hice con la tabla periódica, ¿no? No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Perfecto, está. El número másico que ustedes ven en la tabla, les aparece, el número másico, vamos a partir por la base de que es la suma de protones más neutrones. Sí. Entonces se supone que debería ser un número entero, porque yo no puedo tener 0,1 protones, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vamos a la tabla, nos encontramos con lo que vos decís, de que el número másico tiene decimales. ¿Eso por qué? Es porque se tienen en cuenta todos los isótopos que hay de ese elemento. Y se saca una masa que vendría a ser un promedio que tiene en cuenta la abundancia de cada uno de esos isótopos, no es que es un promedio directo, y por eso aparecen los decimales. Cuando ustedes completan una tabla de este estilo, por ejemplo, no recuerdo a ver si aparece acá. Cintia, ¿me Sí. escuchan? Sí, ¿Me sí. escuchas? Mira, pues yo tengo una duda, que me da la masa 122. Sí. El número 122, es casi el último, antes del nitrógeno. Sí. Bueno, yo lo busqué, me recansé de buscarlo en la tabla periódica y no lo encontré. Que me dice Bien. que la masa es 122 y no lo encontré en la tabla periódica. Bueno, fíjate. Pero me da un dato, como si fuera algo que no está en la tabla. Porque yo lo busqué en otro lado, ¿viste? Pero la verdad que me quedé con la duda. Yo no sé si es algo que estaba dentro de la tabla o estaba fuera de la tabla periódica. Sí, sí, fíjate, Verónica, además del número másico, también Sí. te estamos dando el número de protones, que Sí. es 51. Ujú. El número de protones es el número Z. O sea, a ver si se ve, si yo escribo acá. Acá el número Z. Sí. No se ve. Sería 51 también. Porque Ah, Z bien. es el número. Z es el número de protones. Entonces, Sí. como yo te doy el dato del número de protones, en Z podemos poner 51. Y ese Está. 51 es el que vas a buscar en la tabla. Porque en base al número atómico es que están ordenados. Si vos buscas el 51 en la tabla, te da que es el antimonio. El que se antimonio, simboliza claro. con la S y la B larga. Fíjense justo en ese. Si miramos la masa de eso, volviendo un poco a lo que hablábamos antes con Yara, de los números con decimales, la masa en la tabla a mí me aparece 121,75. Sí, es como En este caso redondeada.
nosotros lo que hicimos fue redondearlo para arriba. Ah, bien. Si ustedes estuvieran en alguna situación en las que no saben para dónde redondearlo, para arriba o para abajo, porque fuese un 0,5, por ejemplo, Sí. nosotros les vamos a considerar bien si lo toman hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que ustedes entiendan esto, de que el número másico es la suma de protones más neutrones, por eso tiene que ser un número entero, Sí. y no podemos tener 0,5 protones o 0,5 neutrones. En el caso que ustedes duden si el redondeo va a ser para arriba o para abajo, decídanlo ustedes y está bien. En este caso es fácil porque es 0,75. Estaríamos más cerca del 122. Pero supónganse que ustedes lo tienen que completar y ponen 121, siempre y cuando después el número de neutrones sea acorde a ese valor, estaría bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Otra preguntita. En base al cobre, Sí. que me da como masa, o sea, el número como masa 63. Yo para calcular los neutrones, tenía que a 63 restarle lo del número Z, o sea, Claro. la masa restarle el otro, y esa diferencia es el número de neutrones. Sí. Ah, bueno, bien, bien. Vamos. Y en este caso, como hablamos en todos los casos de átomos neutros que no tienen carga, el número de electrones va a ser igual al de protones siempre, porque necesito que la sumatoria me dé 0. Ah, bien. ¿Alguien tiene alguna duda más respecto a este cuadro? O del 3, que es lo mismo. En todos estos es también poner siempre número de partículas. Ah, en el 3, sí, que teníamos que poner los protones, los neutrones y los electrones. Exactamente. Cada uno de los ejemplos. Sí. Sí, ese. Yo el que tengo Una duda pregunta. es el último, el último, el MO, el E. Molibdeno. Sí, molibdeno, Sí, exactamente. molibdeno. El molibdeno, fíjate, el número que nosotros les damos arriba siempre es el número másico. El número atómico aparece en un número chiquitito abajo, ¿sí? Entonces, nosotros ya les damos el número atómico, es decir, la suma de protones más neutrones. Si ustedes van a la tabla periódica y buscan el molibdeno, van a ver que tiene un número atómico de 42. Sí. Ese es un número de protones, que es igual al número de electrones, porque no tengo carga, y al número de neutrones lo saco restando, 100 menos Bien. 42. Entonces está bien. Yo tenía una duda en el 3C. ¿Por qué da Sí. 18? No entiendo, De porque número en la más. tabla da 8 y después da 16, ¿o no? 18 sería el número, 18 es el número másico. En la tabla, fíjense que aparece 15,9999. Eso es porque, como les comentaba en un principio, no sé si vos ya te habías conectado, los valores estos se sacan por un promedio de todos los isótopos que hay de ese átomo. En el caso particular del oxígeno, el isótopo más abundante es el 16, por eso cuando se hace el promedio, el resultado da más cerca del 16, porque tienen en cuenta la abundancia de cada uno, pero existe otro isótopo del oxígeno que tiene número másico 18, y es este el que les está planteando ahí. Ustedes la única información que sacan de la tabla es que el número atómico es 8, entonces el número de protones va a ser 8, el número de electrones va a ser 8, y para el número de neutrones restan el número másico que nosotros les damos, no el que dice la tabla, el de ese isótopo particular. Ah, claro, está bien, listo. Si Yo nosotros no tenía les esta duda y indicamos, no había completado eso porque no sabía cómo era. bien, si nosotros no les indicamos el número másico, o sea, o con qué isótopo estamos trabajando, ustedes seguían con la tabla como hicieron en el ejercicio anterior. Bien, listo. Y una consulta, si nadie más tiene en el 3,
En el 4, ¿viste cuando dice más 1 o más 2, así? ¿Eso a qué se refiere? Bueno, en este ejercicio ya empezamos con otra característica, y es que los átomos pueden convertirse en iones, en átomos cargados, que si tienen carga negativa se llaman aniones, y si tienen carga positiva se llaman cationes. ¿Por qué se produce esta diferencia de cargas? Y es porque varía el número de electrones. El número de protones nunca cambia, porque es como su identificación, porque es con eso donde uno los identifica y los busca en la tabla. Si yo, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 8 protones, le cambio los protones, ya no es más oxígeno. No sé, le agrego 1 y ya es flúor. Entonces, el número de protones nunca se modifica. Para poder modificar la carga y convertirlos en iones, lo que se modifica es el número de electrones. Si ustedes se acuerdan que los electrones tienen carga negativa, si por ejemplo yo acá tengo el azufre con carga -2, quiere decir que ganó 2 electrones. Por eso tiene 2 cargas negativas. Para el caso del sodio, que tengo +1, para que tenga carga positiva, perdón, quiere decir que perdió un electrón. Entonces va a tener un electrón menos. Vamos a ponerle números. Este primero es igual al anterior, porque es un átomo neutro. Este segundo también. El tercero también, lo único que acá, a diferencia de los otros, nosotros les indicamos el Átomo número neutro es másico. cuando no modifica nada, ¿no? Tipo, Cuando no tiene carga. si vos, por ejemplo, cuando tenés ahí, por ejemplo, el oxígeno, que le agregás 18, es como que pedís, ¿no? Una recarga, o como que se le No, son impone una recarga isótopos. a ese. No se habla de recarga, son distintas formas isotópicas de ese mismo átomo, en donde el número de protones va a ser igual, porque es, como les decía, su identificación, pero variamos el número de neutrones. Son isótopos. Y son todos neutros. Que sea neutro a mí me está indicando que la cantidad de protones y de electrones es la misma. Ahora, cuando pasamos al D, que tengo el cloro -1, ¿alguien tiene a mano el número de protones del cloro? 17. 17. 17. A mí me encantaría poder escribir acá. Esperen un segundito, a ver si lo abro en el PDF. No. ¿Ustedes están viendo el PDF ahora o siguen viendo lo mismo que hoy? No, lo mismo que hoy. Trabajo práctico. Bien, Lo mismo. va de vuelta. A ver ahí. No. Bueno, no importa. Quise ver si les podía escribir, pero no me dejó. En este caso, entonces vamos al cloro. Dijimos que el cloro, protones, 17. Sí. tiene 17. El número másico del cloro es 35,45. Entonces, ¿cuánto nos da el número de neutrones? 18. 18. Bien. Si esto fuese el cloro neutro, ¿cuántos electrones les pondrían ustedes? 17. 17.
Pero como nosotros acá les estamos diciendo que es cloro -1, es decir, que tiene una carga negativa, quiere decir que tiene un electrón más que el átomo neutro. Entonces le vamos a poner 18 electrones. Electrones. ¿Sí? Sí. Y los neutrones Va- quedan 18, entonces. Los neutrones sí. electrones son 18 y entonces los neutrones en este caso son 18 también. Igual los neutrones son 18 porque la resta del Porque número la másico resta, con sí, el de número de 35 está. protones, Ujú. en el número de neutrones no interfiere los electrones, no tienen nada que Bien. ver. Ya está. El E es el oxígeno, también es neutro, lo único que cambiamos el número másico, acá aparecen los dos isótopos del oxígeno, les va a variar, les debería variar el número de neutrones, los electrones y protones les dan iguales. Sí. Y vamos al sodio. El sodio, número de protones, 11. 11. Número de neutrones, ¿alguien lo 12. calculó? 12. 12. Y ahora el número de electrones, otra vez. Si esto fuera 10. neutro, serían 11, igual al número de protones. Pero como tiene carga positiva, quiere decir que perdió electrones, va a tener 10. 10. Ah, bien. ¿Sí? Ujú. Acá con el cobalto, lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer? ¿Va a ganar o va a perder electrones? Va a perder electrones. Perder. Va a perder. ¿Cuántos? 2. 2. Y acá el caso del azufre, como tiene carga negativa, ¿qué le va a pasar? Va a ganar. Ganar 2 electrones. Va a ganar 2 electrones. Entonces, cuando yo anote la cantidad de electrones, tengo que tener en cuenta eso. Ah, bien. Bien. Una pregunta. Sí. Acá en el E, ¿cómo sería? ¿En dónde? En el ejercicio E. 5. ¿Ya pasamos al 5? No. Sobre el 4. El E es el oxígeno también, igual que el C. La única diferencia es que acá tenés un número másico de 16 y acá tenés un número másico de 18. En los dos casos vas a tener 8 protones. Cuando quieras calcular el número de neutrones, que es el número másico menos el número de protones, acá te va a Ahí dar es 8 lo mismo y que en el 3, ¿no? claro, y acá te va a dar 10. Sí, quedaron iguales, es lo mismo. Pero la idea de ponérselos acá de vuelta es que visualicen juntos los dos isótopos y que vean que lo único que varía es el número de neutrones. ¿Y los electrones cómo quedarían? En este caso son los dos neutros. Así que el número de electrones tiene que ser igual al número de protones. 8 en cada Listo, caso. listo. El 5 también, les damos el número atómico, el número másico, y tienen que escribir las 3 partículas. No sé si tuvieron algún inconveniente con ese. Yo quería consultar, donde dice representarlas adecuadamente, ¿qué quiere decir? ¿Ponerle el símbolo? Claro, Está. ponerle el símbolo y a ver... El número másico y el número de protones sería, ¿no? El número atómico. sí, creo que ahí puedo. A ver. Por ejemplo, en el primer caso, que tienen el que es número atómico 15 y el número másico 31 es el fósforo. Entonces, ¿ustedes qué van a poner? Van a poner el fósforo, ¡ay, qué desastre! El fósforo, y acuérdense que arriba va el número másico. Arriba va el 31 y abajo va el número atómico. ¿Esa que sería es la 15. representación entonces? Sí, Ah, En el último,
que Sí. en el F, que tiene el Z1, bueno, que sería el hidrógeno. ¿Por qué el número másico da 3? ¿Será por isótopos tanto? Si en la tabla parece que es 1, no sé cuánto. Es por el 1,06. isótopo. Ah, por el Sí. isótopo. Ah, está bien. Sí. ¿Y cómo lo representamos? En ese caso, arriba. Y en ese caso Pones sería el 1 arriba, el hidrógeno, no, y abajo, no. ¿no? Arriba va el número másico, 3. Ah, Y ustedes nos abajo dan. el número atómico, 1. Ah, ponemos el que ustedes nos dan en ese caso. Sí, sí, sí. Ustedes ponen el isótopo que nosotros les dimos. El átomo que nosotros les dimos. Que no sea el más abundante es otro tema, pero ustedes representan lo que nosotros les dimos ahí. Todavía no mandaron la resolución, ¿no, Cintia? Todavía. No, seguramente mañana se las carguemos. Ya está. ¿Con este alguna duda? Si no, seguimos. No, no, perfecto. No, con ese no. Ah, Bueno. no, el hidrógeno era el único. Perfecto. El que sigue es para que ustedes respondan en qué se diferencian los átomos neutros de un mismo elemento. Esa es teórica. ¿Alguien la respondió? En el número de neutrones, a ver si no sé si la habré Yo puesto. puse en el número de Perfecto. neutrones. Sí. Sí. Bueno. No sé si va avanzando, díganme ustedes en cuál tienen dudas. Un isótopo nunca es un átomo neutro, ¿no? Sí, sí, sí. Un ¿Sí? isótopo es un átomo que solamente varió el número de neutrones, pero eso no tiene nada que ver con la carga. Puede ser neutro o no. Pero y en el oxígeno, o sea, pero en el caso del oxígeno que hicimos en el otro ejercicio, que teníamos 10 neutrones, no, está bien, perdón, sí, ya está, entendí, ahí. Cambió los neutrones nada más, sí, está bien. Exactamente, sí. Sí, ya está. Díganme ustedes en cuál quieren que nos detengamos. El 7, el que sigue, Sí, ese isótopo, entonces, pero sería también un elemento estable, o sea, un isótopo sería un átomo estable también, ¿no? sí, sí, un elemento neutro. Está bien. Puse que era espacio. Sí, está bien. Fíjense Sí. que el dato que a ustedes les va a dar mayor información de cuál es el número de protones, que es el número atómico. Ahí lo van a buscar a la tabla. A ver. Y en el 8, no sé si seguimos. Sí, 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 ustedes vayan diciéndome las dudas que tengan. Corteza serían las órbitas, ¿no? La parte orbital. Todo lo que es Sí, corteza. Está bien. El 7 es sea el que- potasio. O sea el que 7 es cuando el potasio, sí. Ay, perdón que no escuché. Claro, o sea que si dicen el núcleo siempre va a ser falso porque los electrones están en la corteza. ¿O no? Exactamente. Este entonces sería falso. El ¿El A o el primero. B? El A, ¿cómo dijimos que dice? Un átomo se transforma en su ion negativo cuando pierde protones del núcleo. ¿Cuándo transformábamos en un ion negativo? Cuando gana. ¿Cuando gana qué? Electrones. Cuando gana electrones. Cuando gana electrones. Acuérdense que el número de Claro. protones no se modifica para un mismo átomo. Entonces es falsa. Este es falso. Sí. El B, un átomo se transforma en su ion positivo cuando pierde electrones. Ese es verdadero. Ese es positivo, sí. Eso es verdadero. Bien.
El C, un átomo se transforma en su ion negativo cuando pierde electrones. Es falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Cuándo se No transforma gana. en un ion negativo? No gana los electrones. Perfecto. El que sigue, un átomo se transforma en su ion positivo cuando gana protones. Falso. Falso Falso. también. Fíjense, los protones no los modificamos nunca. No. Y el E, No, un no, átomo se transforma en su ion negativo cuando gana electrones en la corteza. Verdadero. Verdadero, verdadero. perfecto. Acá ya en el 9 nos metemos en otro tema que es la configuración electrónica. ¿Este lo pudieron resolver? Ay, más o menos. No, Sí. a ver. No, yo no entendí la consigna, por eso no lo hice. La configuración electrónica es la cantidad de electrones que tenía en las órbitas, ¿no es cierto? 1S, por ejemplo, yo puse 1S2, 2S2 y 2P1. Esa es la configuración electrónica de este. lo que se puso. Exactamente. Para poder armar la configuración electrónica, yo tengo que tener en cuenta cuántos electrones tiene. Ujú. Entonces, por ejemplo, para este caso, que tiene un número atómico 5, el número Sí. de protones va a ser 5 también. Ujú. Entonces, si ustedes miran la tabla periódica, yo no tengo acá a mano el teórico que les dio Daniela, no sé si, calculo que ahí lo deben tener. En mi tabla está atrás, que es un dibujito así, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, Sí. en donde vamos viendo el orden en que van apareciendo, en que tengo que ir escribiendo estos números, esta configuración electrónica. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los orbitales S albergan un máximo de 2 electrones, que los P pueden tener un máximo de 6, que los D pueden tener un máximo de 10, y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, para el caso de Z5, si yo los empiezo a escribir, como bien dijeron recién, arranco. El primero es el 1S, que puede tener 2 electrones. El segundo es 2S, también puede tener 2 electrones. El tercero es 2P, puede tener hasta 6, pero ¿cuántos electrones tengo yo? 5. Sí. Entonces el P solo va a tener 1. Ujú. Y el elemento este es el boro. Boro. No les pide que se los pongan, pero si quieren ubicarlo en la tabla, no está de más. Vamos a hacer el D, si quieren, que es el más, el Sí, que el más más largo. electrones tiene. Ujú. Por ejemplo, en el D. A ver si alguien lo hizo, me lo quiere ir dictando. Yo lo Arrancamos hice. con el... Yo lo hice y tengo una duda. 1S2, Sí, 2S2, sí. el P el máximo 6. Entonces El 2P6, P máximo es 6, sí. A ver. 2P6, 3S, a ver si voy bien. 6, 3S, 2, 6. 3P6 Sí, 3P6 y y 3D, ahí, y ahí no, más o yo- menos 6. Ahí, 8, Ahí va 4S2. bien, del 3P 4S2. paso al 4S2. ¿Cuántos electrones vamos acá? Hasta acá 10, vamos 20. Después va 3D10. 3D que puede tener hasta 10. Pero fíjense que yo acá tengo ya 4 y 6, 10, tiene 12, 18, 20. ¿Cuántos va a tener mi D? 6. 6. 6. Si bien puede tener hasta 10, yo tengo 6 solamente. Y ahí me queda la configuración electrónica. Ajá. Ah, yo estaba en otro ejercicio. También de configuración electrónica. Sí, en el 10, en el que sigue, tuve una duda con el que tiene 42, el molibdeno. Bien, ¿cuál es la duda con ese? Que el periodo es 5, o sea que tendría que tener 5, llegar al nivel 5, si no Sí. entendí mal la teoría,
y a mí me da como que termina en el nivel 4D, 4. Pero fíjate que antes del 4D Sí. aparece el 5S. El 5S2, exactamente. Claro, entonces ahí ya tenés el 5. Es el mayor nivel que tenés en toda tu configuración. Ah, yo pensé que tenía que ser el último, ahí es donde estaba. No, es el mayor. Perfecto, entonces ahora sí ya lo entendí. Pero no, Bien. yo tengo otra duda con ese. Sí, Porque, por ejemplo, ¿por qué? Pero el 5S, ¿cuántos electrones tiene? El S siempre va a 2. tener. Exactamente. El S siempre tiene 2, independientemente del nivel. El Sí. P siempre tiene 6, el D siempre tiene 10. Claro, pero yo, por ejemplo, busqué en la tabla y dice 4D5, 5S1. Y yo lo que puse, por lo que vi en la teoría, es 5S2, 4D4. Sí, eso nosotros siempre alentamos a que ustedes lo hagan como sería en la teoría, ¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes según cómo ven la configuración electrónica, completando primero los orbitales que aparecen primero antes de pasar al siguiente? Lo que pasa en la tabla es que muchas veces hay configuraciones electrónicas que son más estables. Esto tengan siempre presente que es química, que no es matemática, no es algo exacto, y todas las reglas que nosotros les vamos a decir como reglas tienen excepciones, siempre. Ajá. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde este punto en donde vemos la teoría. En teoría, primero se completa el 5S antes de pasar al 4D. Bien. Entonces, ustedes nos lo escriben así y así es como nosotros lo vamos a tomar bien, porque es como ustedes Perfecto. lo hicieron. En la tabla seguramente, no me sé los casos particulares de todos, honestamente, pero hay casos particulares en donde es más estable el electrón en lugar del 4S al 3D y por eso en la tabla aparece así. Pero ustedes no se pierdan en las excepciones. Y me pasó lo mismo con la valencia. Trabajemos con lo que vemos en la teoría y con cómo están ubicados los distintos orbitales según lo que tenemos en ese esquemita, ¿sí? Y siempre completo un orbital antes de pasar al que sigue. Ok. Esto, si no lo borro. Vamos a seguir avanzando. Bueno, el 11 es teórico, lo tienen en la primera parte que tienen antes de la guía. El 12, bueno, eso lo pudieron hacer, tienen que ver la tabla periódica, en base a qué grupo y periodo están. No sé si tienen duda respecto al 12. Sí, la primera dice, ¿cuál pertenece a un elemento de transición? Y yo puse que era el titanio. Sí, Puse a lo que vi en la tabla periódica. ¿Estoy bien orientada o no? sí, es el número 1, ¿verdad? El número 1, sí. Sí, ¿Sí? está bien. Ah, bueno. Bien. El metálico puse que era el litio, que es el número 3. Sí. Sí. Y el titanio también. No, Sí, no, el la idea es que titanio lo lo puse ubiquen como uno que en cada, era está bien. Sí, transición. sí, O sí. puede también abarcarse, o sea, al ser de transición puede ser metálico también, el titanio, Es metal. ¿o no? Claro, está Porque dentro yo de todo el creo grupo que, de los metales, sí. bien. Bueno, y en el C puse que pertenecen al elemento no metálico, el selenio y el azufre. Sí, sí, está bien. ¿Mm? Sí. Ahora sí que viene la cosa grosa, que es el número 13, que me mareé bastante. Oh, es fácil. Bueno, en el 13, ¿ustedes qué tienen que ver? Si ustedes miran antes en la teoría, Sí, vamos a ver si yo subo acá. Por ejemplo,
Para todas las propiedades ustedes van a ver, acá tenemos electronegatividad. Si yo me paro en la tabla, a medida que yo avanzo hacia la derecha en la tabla, aumenta la electronegatividad, y a medida que yo avanzo hacia arriba en la tabla, también aumenta. Y con todas las propiedades hay algo similar. Por ejemplo, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda, por eso la flecha está como en diagonal hacia este lado, aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo, el carácter metálico. Entonces, vamos al ejercicio en sí. En realidad el único que va al revés es el carácter metálico, porque después todos aumentan para el mismo lado. O sea, la ionización, Sí, eso sí. la afinidad. Claro, entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Van a ubicar, primero se van a parar en la tabla periódica y van a ubicar a dónde está el oxígeno, a dónde está el nitrógeno y a dónde está el berilio. El berilio es el de número atómico 4. Sí. ¿Tienen los 3 ubicados? Sí. Entonces, tenemos que ordenar de mayor a menor energía de ionización. La ¿Están en energía de orden? ionización, sí, este justo está en orden. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Entonces, los que estén más a la derecha van a tener más energía de ionización que los que estén más a la izquierda. Entonces, si los tengo que ordenar de mayor a menor, el que mayor tiene es el oxígeno, porque es el que está más a la derecha, el que sigue es el nitrógeno, y el que sigue es el berilio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, lo mismo en el caso B, por ejemplo, tenemos titanio, cobre, a ver si les digo los números atómicos. Titanio, cobre y bromo. Sí, bueno, esto también es en horizontal. Titanio 22, cobre 29, bromo 35. De mayor a menor, el que esté más a la derecha va a ser el mayor. Bromo, cobre, Bromo, cobre y titanio. Ese mismo ejercicio lo tienen que hacer con todas las propiedades. Identifiquen si aumenta de izquierda a derecha, de arriba a abajo o viceversa. Ubican dónde están todos esos átomos que tienen ahí, y una vez que los tengan ubicados en la tabla, ven cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Se entiende? Ahí en el que sigue, el radio atómico es mayor cuando tienen más niveles con electrones ocupados, ¿verdad? El radio también tiene, aumenta de derecha a izquierda, lo teníamos acá arriba, a ver. No sé por qué. Afinidad electrónica, energía de ionización. Y acá está el radio. Fíjate que el radio aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces lo mismo, ubica los átomos y fíjate cuál está más hacia el que esté más hacia la izquierda y más hacia abajo va a ser el más grande. Los tenés que ubicar según esa propiedad. Es siempre lo mismo, trabajando con la tabla periódica y ubicando los átomos. Otra vez lo mismo, es todo en teoría, es todo lo que uno esperaría según lo que nosotros estamos viendo, que es la ubicación en la tabla. No pretendemos que vayan a buscar el valor exacto a la tabla, porque puede pasar que hay casos, como yo les decía, que son excepciones. No sé si tienen alguna duda más con el 13, el 14 es lo mismo, lo único que comparan de a pares. Por ejemplo, en el 14.
Sí. La comparación esa de a pares, tenemos que, cada una de las respuestas es con respecto a un par o es todas juntas. Todas. Ustedes toman esta, magnesio y fósforo. Sí. Bueno, ¿cuál tiene mayor radio? ¿Cuál tiene mayor potencial? ¿Cuál tiene mayor afinidad? ¿Cuál mayor electronegatividad? ¿Cuál mayor carácter metálico? Pasan al segundo par, y así, con todos. Bien, bien. Está, perfecto. El 15 también es teórico. ¿Quieren que pasemos al 16, que ya empezamos con enlace? ¿Tuvieron algún inconveniente con el 16? Por A mí ejemplo, ahí- en este caso, en el primero, que dice potasio y nitrógeno. Y el potasio en este caso tiene 3 abajo. El primero. ¿Cuál es de las siguientes sustancias presenta enlace iónico covalente? Sí. El numerito 3, ¿qué significa? Esto ya lo vamos a ver en la unidad que viene, que vamos a empezar a formar las distintas moléculas y a nombrarlas, pero esto significa, enlace iónico que en este caso es un enlace iónico, le cede, pero en este caso para que le quede a su compañera claro, para esta molécula, cuando ustedes vean en la unidad que viene cómo formamos las moléculas, uno a veces tiene que tener más de uno de los átomos del par, en este caso, para que la molécula sea neutra. se bien, forma bien. de un metal. O sea que yo en este caso solamente tengo que ver la cantidad de electrones que tiene el potasio y el nitrógeno, nada más. Nada más. Lo que tienen que ver bien. primero es si es un enlace iónico o un enlace covalente. Como bien dijeron por ahí, esto es un enlace iónico. Que es un metal con un no metal. Sí, y a su vez la diferencia de electronegatividad entre el potasio y el nitrógeno es alta. Generalmente se toma el 1,6, 1,8 como límite medio general. No sé bien acá Dani cuál de los dos le ha puesto. Puso 1,7, pero dijo que había libros en los cuales tomaban el 2, como por ejemplo en el Chan, que es el libro que estamos subido en el campus. Sí, sí. Pero que nosotros vamos a tomar el 1,7. Y en este caso en el A es de DAC 2,2, o sea que es un enlace iónico. Un enlace iónico. Acá solamente les pide que digan si es iónico o es covalente. Ahora, en el 2, además de eso, van a tener que escribir la estructura de Lewis. ¿Pudieron hacer eso? La de los puntitos, ¿no? La representación, digamos, de... Claro, pero cómo lo representamos va a depender de si es un enlace iónico o si es un enlace covalente. ¿Eso lo tienen presente? Sí. Sí. El iónico siempre va, por ejemplo, con los corchetes para representarlo. Lo que tienen que tener ustedes presente es la característica de cada enlace para no olvidarse cómo representarlo. En el enlace iónico se ceden electrones. Hay un átomo que le cede los electrones al otro, se los da, se queda sin esos electrones. En cambio, en el covalente se comparten. Entonces de eso va a depender cómo lo represento. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. El cloruro de potasio, ¿qué enlace es ese? Iónico. Es un enlace iónico. Vamos acá. Tenemos el potasio. Ay, qué feo me salió. Que tiene, ¿cuántos electrones externos tiene? 1. Tiene 1. Vamos a dibujárselo así. Y tenemos el cloro, que tiene 7.
Cuando estos dos átomos se enlazan, el potasio le cede su electrón al cloro. Entonces, el potasio me va a quedar con una carga positiva, porque perdió el electrón. Y el cloro es el negativo, el que se representa entre corchetes, además de 7 electrones, va a pasar a tener el electrón del potasio. Entonces va a tener carga negativa. Esta segunda manera es como se representa el enlace iónico. ¿Qué formita eligen? Crucecita, puntito, triangulito, lo que ustedes quieran. Lo importante es que diferencien cuáles son los electrones propios del átomo y cuál es el que ganó. ¿Sí? En cambio, para el covalente, vamos a hacer, el segundo es un enlace covalente, dibujamos el azufre en el centro, los oxígenos alrededor. El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su configuración externa? 6. ¿El azufre? 6 también. 6 también. Bueno. Esto, hay diferentes maneras de arrancarlo. Uno puede empezar como le parezca, con prueba y error. Yo generalmente lo que hago, bueno, empiezo con un oxígeno. El oxígeno tenía 6. Y 2 que va a compartir con el azufre, ya tiene sus 8. Ya tengo 2 enlaces covalentes simples. Porque es 1 a 1, ¿sí? El azufre dijeron que también tenía... no los voy a dibujar acá. Ay. El azufre también tenía 6. Sí. Entonces en la parte de abajo. Con los 2 que comparte con el oxígeno ya estaría listo. Ya tiene 8 el azufre. Pero tengo estos 2 oxígenos que todavía no llegaron a su octeto. Pero que si comparten con el azufre se pasa de los 8, que es el valor al que tiene que alcanzar. ¿Me siguen? Sí. Entonces lo que ocurre acá es uno de los tipos de enlace covalente que se llama dativo, en donde uno solo de los átomos es el que aporta el par. Y eso lo va a hacer con los 2 oxígenos. Cintia, una pregunta, ¿no es un enlace covalente doble ahí porque comparten 2 electrones cada uno? Acá es doble, sí, son 2 ok. covalentes simples, sí. Ok. Entonces, nosotros esto, ¿cómo lo podemos representar también? Es un oxígeno con enlace covalente doble con el azufre con uno dativo hacia el oxígeno, el dativo se representa con una flecha que va desde el átomo que aporta los electrones hacia el otro, y también del azufre con el oxígeno otro dativo. Y ahí todos felices y contentos con sus 8 electrones. Perfecto. Ese es más complicado. ¿El covalente? El ejercicio. ¿El 17 decís? El que hizo recién. Bien, sí, depende el tipo de enlace, y esto de covalente no se asusten porque es práctica y muchas veces es prueba y error, de decir, bueno, a ver qué combinación. Siempre acuérdense de los oxígenos rodeando el átomo central, que es el azufre. En el caso que es el ácido sulfúrico, también me va a quedar el azufre en el centro, rodeado de oxígenos, y los protones van a estar unidos a 2 oxígenos, uno cada uno. Y acá tienen que ver cómo completan los octetos de todos. El caso del hidrógeno es el único que en lugar de completar 8, completa 2. Este lo pudieron hacer, ¿quieren que lo veamos medio rapidito? Puede ser que haya más de una combinación, por ejemplo, en el que sigue, en el F, en realidad no tiene letra, el hidrógeno, cloro y oxígeno 3, que no sé cómo se llama, el que sigue acá. Bueno, ese yo lo había hecho diferente, primero había puesto el cloro en el medio, 3 oxígenos de un lado y del otro lado un hidrógeno, había quedado como si fuera una cruz también,
y después lo busqué para corregirme, y en realidad va el cloro en el medio y el hidrógeno va enlazado a un oxígeno, no va enlazado al cloro. No, va enlazado a un oxígeno, siempre así. Claro, pero ¿hay alguna regla por qué es así o siempre es así? Es así, sí. Siempre los oxígenos van alrededor del átomo central y el hidrógeno a los oxígenos. En todos estos casos que ustedes van a ver, en este último, el metano, los hidrógenos van a estar unidos al carbono, van a estar alrededor. Sí, pero sí, en ese todos sí, los porque casos son de dos los, nomás, es más fácil. en todos estos ácidos, que ya vamos a ver en la unidad que viene, los protones están unidos al oxígeno. ¿Podés hacer el del ácido sulfúrico para ver cómo queda? Bueno, Porque ahí, por ejemplo, el azufre tiene también los oxígenos para ver qué tipo de enlace queda ahí. espérate que voy a borrar todo esto para no hacernos lío. Bien, dijimos que teníamos el azufre al medio, los oxígenos alrededor. Hoy cada vez escribo peor. Y los protones. Entonces, acá primero lo que podemos hacer es hacer los enlaces de los dos protones, que es lo más sencillo. Va a ser un enlace simple porque tiene que completar 2 electrones. Los oxígenos, recuerden que habíamos dicho que tenían 6 electrones en la configuración externa, tienen 4, 5, acá 6, con este que compartieron del hidrógeno 7, y van a compartir 1 con el azufre, 8. Lo mismo, este otro oxígeno. ¿Qué le pasó al azufre? Tenía 6, acá le dibujo 2, 4, 5, 6, con los 2 que compartió con el oxígeno ya llegó a los 8, ya está. Entonces, todos estos que yo tengo acá en esta línea horizontal, todos ya completaron su configuración electrónica externa. Con estos oxígenos, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó en el caso anterior. Como necesitan completar también su octeto, el azufre va a ceder sus electrones en un enlace dativo, va a compartirlo en un enlace dativo. Entonces, si tenemos que dibujarlo con las líneas, tenemos el hidrógeno con el oxígeno con un covalente simple. Este oxígeno con el azufre, covalente simple también. Covalente simple al oxígeno, covalente simple al hidrógeno. Dativo al oxígeno, dativo al oxígeno. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Buenísimo. ¿Podría explicar de vuelta? Uy, lo borré. ¿Qué es lo que no se entendió? ¿Hola? De los 2 oxígenos que quedaron libres. ¿Estos dos? El azufre acá ya tiene completo su octeto. Los 6 propios más estos 2 que compartió con el oxígeno. Entonces, si hacemos otro enlace acá, covalente común, simple, doble, con el oxígeno, el azufre va a tener más de 8 electrones. Entonces no podría ser un enlace covalente de los simple con este oxígeno. Pero el oxígeno sí necesita completar su octeto. Entonces se hace un covalente dativo, en donde es uno solo de los átomos el que aporta el par de electrones para el enlace. Es el azufre el que aporta estos 2 electrones para que se lleve a cabo el enlace con el oxígeno. Y eso es lo que se conoce como enlace covalente dativo. Y se representa con una flecha, desde el átomo que aporta los electrones hacia el otro. Por eso el azufre con estos 2 oxígenos hace covalente dativo. Y con estos 2 hace un covalente simple. Lo mismo que este oxígeno con los hidrógenos. Similar a ¿Entendió? un enlace iónico. No, porque en el iónico se ceden, se dan los electrones.
Un átomo le saca los electrones al otro. Acá es todo compartido. Lo comparten los dos, porque si el azufre le diera los electrones al oxígeno, le están faltando 2 electrones, porque él tenía su octeto de esta manera. El covalente tiene esa característica, en donde los electrones se comparten. Ok. Ahora sí. No sé si quieren, a ver, vamos a pasar, vamos a moverlo para el 18, que es el último, ya estamos justas con el horario. Yo ahí en el 18 tengo una duda con el que es el calcio con el flúor, ahí se me complicó. El fluoruro de calcio. Sí. ¿Cuál es la Ahí. duda con ese? Que la valencia que me sale del flúor es -1 y no sé cómo se hace. Bien, en este caso en el fluoruro de calcio, como vos bien decís, el calcio tiene -1. ¿Qué tipo de enlace es este? El calcio con el flúor. ¿Alguien lo hizo? ¿O quiere ver? Sí, es Iónico. un enlace iónico, porque es un metal con un metal. Y además las electronegatividades, ¿cómo les dan? No la saqué la electronegatividad. Bueno, no importa, es un enlace iónico. En donde tenemos el calcio, que ¿cuántos electrones tiene en su configuración 2. electrónica externa? 2. 2. Vamos a dibujarle estos 2 electrones. ¿Y el flúor? -1. No sé. ¿Cuántos electrones? 7. 7. Muy bien. Si nosotros tuviéramos que armar el enlace iónico entre el calcio y el flúor, el calcio cede 2 electrones. Vamos a... Pero cada flúor va a tomar 1. Entendí. Entonces, yo voy a tener, esto sepárenlo, no les quiero hacer lío. El calcio con 2 cargas positivas, porque perdió los 2 electrones. El flúor ganó 1 de esos electrones, por eso tiene la carga negativa, y voy a tener otro átomo de flúor igual, que también va a tener carga negativa para el otro electrón del calcio. Por eso en la molécula aparece flúor 2. Son 2 flúor en donde cada uno ganó uno de estos electrones que dejó el calcio. ¿Se hace así? ¿Se ponen 2 flúor separados o se pone -2 ahí y 2 abajo? No, 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 se hacen 2 separados generalmente. Por ahí se suele dibujar uno acá y otro adelante, pero bueno, es indistinto. Yo acá no tenía mucho más espacio. ¿Alguien tiene otra duda con este ejercicio? No, yo tenía, pero del anterior. ¿Cuál? No sé cómo hacerlo, lo que lo dice. El que tiene el hidrógeno, el cloro y oxígeno 3. ¿Ahí que también va a ser dativo? En el 17. Ahí aparecen dativos también. O sea, te puedo preguntar, el único enlace sería entonces entre el cloro y el hidrógeno. Ahí sería un enlace simple. No, no, no. ¿O dónde lo pongo al hidrógeno? El hidrógeno unido al oxígeno. Te O el queda el hidrógeno cloro, se pone a los 3 oxígenos y el hidrógeno unido acá. Siempre, el hidrógeno siempre va a un oxígeno. Sí, en estos Generalmente. ácidos así, sí. Siempre se arranca Bueno. con el hidrógeno y el oxígeno. Sí. Después es una mecánica que cada uno adopta. La realidad es que tenemos que llegar a que todos completen su octeto. A mí me es mucho más sencillo arrancar así, porque el hidrógeno es como el más fácil, el que tiene que completar el par. Entonces con un enlace simple siempre ya está.
Ahí fíjense que tienen todo el oxígeno ahí hizo un enlace simple con uno con completó los 8, el cloro tenía 7, Claro, ahí lo completa. con que unió con el oxígeno completa, entonces con y con hace dativo. Ah, eso lo está. ¿Lo ven o necesitan que lo dibuje? No, pues se ve. Bueno, este ya es el último, no sé si tienen alguna duda más, si no, las dejo descansar. Los dejo descansar. Digo las porque todas las que hablaron hoy fueron todas mujeres. Bueno. Voy a déjame compartir entonces y a parar la grabación.